Imagina que estás sentado feliz en tu asiento del avión viendo una película o hablando con amigos. Y luego, de repente, en lugar de eso, estás mirando directamente a través de un enorme agujero en la pared mientras tu avión comienza a descender rápidamente hacia el suelo. Y ahora imagina que todo esto está sucediendo porque alguien varios meses antes simplemente olvidó hacer algo. Mantente atento. Alaska Airlines inmoviliza temporalmente su flota de aviones Boeing 737 MAX 9. En mayo de 2023, dos empleados de Spirit AeroSystems en Malasia trabajaban en un tapón de puerta de cabina destinado a un Boeing 737 MAX 9. Este es el miembro más reciente de la familia Boeing 737 y la parte más importante actualmente del negocio de aviones comerciales de Boeing. La pieza en la que estos muchachos estaban trabajando se parecía en muchos aspectos a una puerta de salida de emergencia normal, pero sin los componentes necesarios para operarla. Además, tenía una ventana de tamaño normal en lugar de las ventanillas pequeñas que se usaban en las puertas de salida normales. La razón por la que este tapón de puerta era necesario era porque la familia Boeing 737 MAX había sido alargada aún más que la variante nueva generación anterior. Para poder transportar aún más pasajeros, la capacidad de pasajeros de cualquier avión comercial normalmente está limitada por la cantidad de salidas de emergencia que tiene, las cuales deben ser suficientes para permitir que todos los pasajeros salgan de manera segura. Usando solo la mitad de las salidas disponibles en 90 segundos o menos en caso de una emergencia. Los previos 737, salvo una excepción, solo tenían capacidad para 189 pasajeros, por eso solo se requerían 8 salidas de emergencia. 2 al frente, 4 en las alas y 2 atrás. Pero como el MAX podría transportar a muchos más pasajeros que eso, fue necesario agregar 2 nuevas salidas al diseño. Se llamaron puertas de salida media, o MEDS, y se pusieron detrás de las alas, a la mitad entre las puertas traseras y las salidas sobre las alas. Sin embargo, no todas las aerolíneas pensaban operar sus MAX a máxima capacidad. Algunas querían instalar una clase ejecutiva más espaciosa y otras simplemente querían ofrecer más espacio para las piernas a todos sus pasajeros. Y si una aerolínea elegía instalar 189 asientos o menos, bueno, entonces esas puertas no eran necesarias y por lo tanto podían ser selladas. Había 2 opciones para las aerolíneas si elegían ese camino. Podían desactivar temporalmente la puerta y en ese caso la puerta conservaría su manija y mecanismos. Pero todo estaría oculto detrás de un panel interior normal de la pared. En ese caso, la puerta pesaría un poco más y estaría totalmente bloqueada por el panel interior de la pared. Esto significaba que el pasajero a su lado no tendría ventana para mirar. Sería mucho más fácil y barato reactivar esa puerta si la aerolínea cambiara su configuración y decidiera transportar más pasajeros después. Sin embargo, ahora estos hombres trabajaban en la segunda opción, un tapón de puerta. Si una aerolínea estaba bastante segura de que nunca necesitaría usar esas salidas, bueno, entonces esas salidas podían ser tapadas con este artefacto en su lugar. Desde el exterior, entonces podrías ver el contorno de la puerta, pero la manija y los mecanismos de apertura se eliminaban permanentemente y en su lugar se instalaba una ventana adecuada. Esto significaba que la única manera en que el pasajero podría notar desde el interior que estaba sentado junto a uno de estos tapones de puerta era por la distancia ligeramente mayor entre la ventana de enfrente y la ventana detrás de la que estaba sentado. De todos modos, una vez que esos trabajadores terminaron de ensamblar este tapón de puerta, fue enviado a la línea principal de ensamblaje de Spirit AeroSystems en Wichita, Estados Unidos, donde se fabricaban grandes partes de los fuselajes del Boeing 737. Spirit AeroSystems era un proveedor de primer nivel para Boeing y de hecho formaba parte de la empresa Boeing, hasta 2005 cuando se separó y formó una nueva entidad. Pero incluso después de esto, Boeing seguía siendo por mucho su cliente más grande y representaba el 65% de todo su negocio en el año 2022. Pero la asociación tuvo problemas. Boeing necesitaba que Spirit mantuviera una tasa de entregas bastante alta, mientras que obviamente seguía manteniendo la calidad súper alta. Y esto llevó a algunos problemas durante 2023. La tasa de entrega de nuevas aeronaves en realidad se había reducido significativamente después de que se encontraron algunos problemas con la instalación del estabilizador vertical.
Mientras los ingenieros intentaban arreglar ese problema, encontraron otro inconveniente con orificios mal perforados en el mamparo de presión trasero. Estos problemas habían hecho que Boeing retuviera algunos pagos a Spirit, además de enviar a sus propios ingenieros para intentar resolver los problemas de calidad. Y esto probablemente había causado que empezara a surgir cierta desconfianza entre los dos socios y sus empleados. Ahora pronto llegaré al vuelo en sí. Pero es muy importante que entiendas cómo funcionan realmente estos tapones de puerta y qué fue lo que realmente salió mal para poder comprender completamente esta historia. Cuando Spirit recibió el tapón de puerta desde Malasia, fue instalado y ajustado en el fuselaje con el número de línea 8789, que más tarde se convertiría en la aeronave utilizada en el vuelo 1282 de Alaska Airlines. Y la forma en que se instaló este tapón fue sorprendentemente similar a cómo se montaría una puerta normal en ese mismo fuselaje. La razón de esto era que proporcionaba la manera más fácil y segura de asegurar que el tapón pudiera soportar toda la presión a la que estaría sometido cada vez que la aeronave se presurizara. Pero, por supuesto, había algunas diferencias clave. Cuando se instaló el tapón de la puerta, se le colocaron dos bisagras inferiores que, si esto hubiera sido una puerta normal, permitiría levantarla un poco con la manija, dejarla caer afuera y abajo para apartarla y activar el tobogán de emergencia, para facilitar este movimiento hacia arriba de la puerta en caso de una evacuación. También se instalaron dos resortes de asistencia que, curiosamente, se colocaron en el tapón, aunque no cumplen función útil ahí. Se instalaron dos rodillos en la parte superior del marco de la puerta que encajaban en dos guías de ajuste superiores del tapón. Una vez que el tapón de la puerta estaba correctamente en su lugar, estos herrajes de bisagra inferiores y guías superiores quedaban completamente bloqueados con la ayuda de 4 pernos, equipados con tuercas castillo y pasadores. En las guías superiores, estos pernos se colocaban para impedir totalmente el movimiento del rodillo, y en la parte inferior, los pernos atravesaban las guías de la bisagra, bloqueándolas y volviendo inofensivos los resortes debajo. Sin embargo, no eran las bisagras y guías las que impedían que la puerta saliera volando al aumentar la presión diferencial en la aeronave. En cambio, una vez que la puerta estaba correctamente en su lugar, 12 accesorios de tope, 6 a cada lado de la puerta, se alineaban con 12 placas de tope correspondientes en el marco de la puerta, haciendo que cualquier movimiento hacia afuera fuera completamente imposible. El tapón de la puerta fue instalado y verificado por ingenieros de Spirit Air Systems antes de que el fuselaje 8789 saliera rumbo a la línea de ensamblaje final en la fábrica de Boeing en Renton, donde llegó el 31 de agosto de 2023. Y aquí es donde esta historia empieza a ponerse realmente interesante. Verán, cuando la aeronave llegó a Boeing, los ingenieros de Boeing empezaron a revisarla cuidadosamente para asegurarse de que no hubiera defectos de fabricación antes de continuar con el ensamblaje. Como mencioné antes, fueron bastante minuciosos aquí porque ya habían encontrado algunos problemas anteriormente. Al llegar a las puertas de salida centrales, los ingenieros de Boeing hallaron 5 remaches dañados junto a la puerta izquierda. Esto los llevó a emitir algo conocido como un registro de no conformidad el 1 de septiembre, notificando tanto a Boeing como a Spirit sobre este problema y que debía resolverse. Ahora, aquí es donde vamos a tener que entrar en algunos detalles. Eso no se ha publicado en informes oficiales, sino que fue revelado por un denunciante de Boeing. Como mencioné antes, había una insatisfacción generalizada con el trabajo de Spirit expresada por los ingenieros en la planta de Boeing. En los meses previos a que se descubrieran los problemas con estos remaches, literalmente se habían encontrado cientos de otros problemas menores. Y en Renton, algunos de los ingenieros opinaban que todo el trabajo en el 737 simplemente debería detenerse, hasta que estos problemas de calidad se resolvieran de una vez por todas. Pero, por supuesto, eso no era posible desde un punto de vista financiero. La administración de Boeing siguió presionando para que estos aviones se entregaran a tiempo, ya que así era como realmente recibirían la mayor parte del dinero por ellos. Entonces, para rastrear estos problemas y también proporcionar algún tipo de información estadística sobre los diferentes problemas que estaban encontrando, se había creado una especie de canal de comunicación no oficial similar a Slack entre los ingenieros involucrados.
Esto se conocía como SAT o el seguimiento de acción situacional y pronto se volverá muy importante para esta historia. Verás, cada vez que se encontraba una no conformidad de cualquier importancia en cualquier aeronave, eso debía registrarse en un registro oficial de la FAA para trabajos de reparación, conocido como el Sistema Común de Ejecución de Manufactura o CME. Así se garantizaba que los problemas se rastrearan, repararan y verificaran antes de liberar la aeronave. Pero no todo pasaba por el CME, ya que era bastante tedioso de usar. En cambio, algunas cosas menores simplemente se anotaban en ese sistema SAT. Entonces, lo que sucedió en este caso particular en septiembre de 2023 fue que los problemas con los remaches se registraron correctamente en el CME como un asunto de garantía. Esto significaba que los empleados de Spirit and Renton debían venir a arreglarlos. Eventualmente lo hicieron y también informaron que así fue. Como esto quedó registrado en el CME, también se hizo una inspección adecuada, donde los ingenieros de Boeing, para su horror, descubrieron que los remaches afectados no habían sido reparados. Simplemente les habían puesto pintura encima. Como era de esperarse, el CME reabrió el archivo, señalando este indignante problema con fotos como evidencia. Y después siguieron intercambios cada vez más acalorados en el canal de comunicación de SAAT para que el problema se solucionara correctamente. Al confrontarlos, los empleados de Spirit admitieron que eso fue lo que ocurrió. Y también agregaron que un sello de presión en el tapón de la puerta se había dañado durante alguna parte del procedimiento, probablemente cuando atendieron los remaches por segunda vez. Eso en realidad era un problema mayor, porque ese tipo de sellos de puerta no estaban disponibles fácilmente en la fábrica y, por lo tanto, tendrían que ser pedidos, lo que resultaría en retrasos adicionales. Y además de eso, para reemplazar ese sello, el tapón de la puerta tendría que ser abierto o completamente removido. Ahora, es cuando se revela que, según el denunciante, la conversación más importante para lo que está a punto de suceder tuvo lugar en el foro de chat del SAT. Alguien mencionó que estaban hablando con el equipo de la puerta sobre si debía quitarse o solo abrirse para completar el trabajo. Ahora, desde un punto de vista técnico, tienes que quitar los 4 pernos de bloqueo para hacer cualquiera de esas cosas. Desde el enfoque del CME, solo quitar por completo el tapón de la puerta requiere una entrada para aprobación formal de aseguramiento de calidad, indicando que la aeronave cumple con los requisitos del plano. Así que lógicamente alguien en algún momento decidió que solo era necesario abrir el tapón de la puerta, lo que significa que nunca fue necesario realizar esa verificación de aseguramiento de calidad ni la aprobación del CME. En fotos posteriores, tomadas por el propio equipo de Boeing, después de que se completó la reparación del sello de la puerta y los remaches, se puede ver claramente que los pernos de bloqueo diseñados para mantener la puerta en su lugar nunca se volvieron a instalar después de haber sido retirados. Esto significa que alguien, no está claro quién o de qué equipo, probablemente simplemente los olvidó. Y como no se requería una revisión formal después del trabajo, esto simplemente se pasó por alto, tal vez por un cambio de turno o algo similar. Luego se volvieron a instalar los paneles interiores, lo que significa que este grave error de calidad pasó desapercibido y se había dejado un gran agujero en el modelo del queso suizo. La aeronave continuó su recorrido por la fábrica de Renton, con su peligroso secreto ahora bien oculto dentro de sus paredes. Finalmente fue entregado a Alaska Airlines el 31 de octubre de 2023 y puesto en servicio unos 12 días después. Y esto nos lleva al vuelo 1282 en esa fatídica noche del 5 de enero de 2024. Pero antes de contarles todo lo que pasó ahí está esto. Al investigar este episodio, consulté reportes de noticias de varios sitios de Estados Unidos, pero me encontré con bloqueos geográficos en algunas páginas. Y ahí es donde entra el patrocinador de hoy y mi herramienta favorita para estas situaciones, NordVPN. Gracias a Nord accedí fácilmente a todo el material digital necesario para mi investigación. Pero esa no es la única forma en que los uso hoy en día. También uso mucho Nord cuando viajo con mi familia o por negocios para acceder a mi contenido favorito o simplemente navegar de forma segura. Y eso es porque últimamente Nord se ha convertido en mucho más que solo una VPN. Ahora también ofrecen potentes herramientas de ciberseguridad que te ayudan a mantenerte alejado y protegido de hackers, malware y esos intentos de phishing tan engañosos. Realmente los odio. Así que no importa si estás investigando en línea, quieres acceder a tu contenido favorito en línea de forma libre y súper rápida o simplemente quieres protegerte en Internet. Nord te respalda,
Si usas el enlace nordvpn.com/pilot, obtienes 3 meses gratis al registrarte en el plan de 2 años. Además, recuerda que siempre puedes probar NordVPN sin riesgo hasta por 30 días, con un reembolso completo garantizado si no cumple con tus necesidades. Gracias Nord y a ti por apoyar a mi patrocinador. Ahora sigamos con el video. Poco después de que Alaska Airlines recibiera su nuevo Boeing 737 MAX 9, lo llevaron a Oklahoma, donde instalaron una antena Wi-Fi en la parte trasera de la aeronave. Pero durante ese trabajo, nunca hubo necesidad de abrir ni siquiera de manipular el tapón de la puerta del lado izquierdo. Así que, aunque el trabajo de instalación se realizó bastante cerca de ahí, no tuvo ningún impacto en lo que está a punto de suceder. El 5 de enero de 2024, una tripulación de Alaska Airlines con 2 pilotos y 4 sobrecargos se preparaba para el vuelo 1282 de Portland, Oregón, al Aeropuerto Internacional de Ontario, California. Al prepararse para el vuelo, los 2 pilotos notaron buen clima en toda la ruta. Y realmente no había ningún inconveniente que causara preocupación. Lo único inusual eran anotaciones previas en el registro técnico sobre problemas con los controladores de presurización de la aeronave. En los 3 días anteriores habían cambiado del controlador principal al de respaldo, lo cual parecía un poco extraño. El Boeing 737 cuenta con 3 controladores distintos para la presurización a bordo. 2 de ellos son completamente automáticos y el tercero es manual, lo que significa que los propios pilotos tendrían que operar la válvula de salida en la parte trasera de la aeronave para controlar la presurización usando esa. Ahora, usar el controlador manual es muy raro y también bastante complicado. De hecho, solo he tenido que hacerlo una vez en la vida real, de lo cual podría contarte en otro video, pero durante circunstancias normales, los 2 controladores automáticos se turnan en cada vuelo para controlar la presión dentro de la aeronave. Usan un programa de presurización preestablecido para hacer la experiencia lo más cómoda posible a bordo. Y generalmente son muy buenos en lo que hacen. Pero si un controlador aéreo llegara a tener algún tipo de problema y no pudiera seguir ese programa como estaba planeado, bueno, entonces podría cambiar al controlador aéreo de respaldo. Si eso ocurriera, los pilotos seríamos notificados por una luz maestra de precaución, una de falla y una luz verde de alterno en el panel superior. Luego solo seguimos la lista de verificación no normal que indica girar el controlador y cambiar a alterno eliminando la luz maestra de precaución y la luz de falla. Pero la luz alterna, la luz verde, aún permanecería encendida, indicando que ahora solo estaríamos trabajando con un solo controlador. Así que esto es probablemente lo que sucedió durante esos vuelos anteriores, y en circunstancias normales esto no necesariamente significa que esté ocurriendo algo peligroso en absoluto. Tal vez solo sea una falla interna en uno de esos controladores. Y dado que hay redundancia a través del respaldo y también el modo manual, en el peor de los casos en realidad no requiere dejar el avión en tierra de inmediato, siempre y cuando el controlador restante funcione bien. Ahora, dado que esto había sucedido en los 3 vuelos anteriores, Alaska Airlines decidió limitar la operación de esta aeronave en particular solo a vuelos sobre tierra. Ahora, esto puede sonar un poco extraño ya que sabemos lo que finalmente sucedió. Quiero decir, ¿por qué no simplemente dejarían la aeronave en tierra si sabían que algo sospechoso estaba pasando? Recuerda, los problemas con el controlador de presurización no suelen indicar fallas en una puerta ni que la aeronave sea insegura, a menos que también esté acompañado de otras cosas, como ruidos realmente extraños o problemas de presurización. Así que realmente no había ningún requisito formal para dejar esta aeronave en tierra y Alaska Airlines había puesto esta restricción por su cuenta como una medida de precaución adicional para asegurarse de que, en caso de que esta aeronave sufriera más problemas de presurización y tuviera que descender a 10,000 pies, tuvieran suficiente alcance para llegar a un aeropuerto alterno. Entiendo perfectamente por qué Alaska Airlines actuó así. Las aeronaves nuevas suelen tener fallas iniciales, incluso eléctricas, que afectan a estos controladores. E incluso si Alaska hubiera decidido dejar en tierra esta aeronave y cambiar los controladores, nadie habría relacionado este problema con un tapón de puerta inseguro. Recuerda, esos tapones estaban asegurados con 4 pernos, y por eso ni siquiera tenían sistemas de monitoreo para ellos en la cabina de mando. Se suponía que debían ser parte de la estructura de la aeronave y nada más.
Pero dicho esto, una demanda reciente ha indicado eso. Algunos pasajeros que estaban sentados cerca de ese tapón de puerta específico del lado izquierdo en algunos de los vuelos anteriores, en realidad escucharon un silbido, el cual reportaron a la tripulación de cabina. La tripulación de cabina supuestamente informó esto a los pilotos, pero no se sabe si ocurrió en los vuelos con problemas del controlador. En cualquier caso, nunca se registró en el libro técnico. De todos modos, los dos pilotos que ahora iban a volar el vuelo 1282 probablemente discutieron estas anotaciones y las restricciones que tenía la aeronave. Como no les afectaba, solo decidieron tomar nota y avisar a mantenimiento si pasaba de nuevo. Era finales de la tarde en enero, así que ya empezaba a oscurecer afuera cuando la tripulación de cabina comenzó a abordar a los 171 pasajeros que estaban programados para el vuelo. Ahora, la aeronave tenía asientos para 178 pasajeros, lo que significaba que algunos asientos quedaron vacíos, y por algún milagro, esos asientos incluían el 26 Alfa y Bravo. Ahora, los pilotos que trabajaban juntos en este vuelo eran ambos muy experimentados. El capitán, quien iba a actuar como piloto al mando, tenía más de 12.700 horas de tiempo total, y aproximadamente la mitad de eso, 6.500 horas en el Boeing 737. Su primer oficial tenía 8.300 horas de experiencia total, de las cuales aproximadamente 1.500 horas fueron voladas en el 737. Ya que la primera oficial iba a ser el piloto de monitoreo, ella terminó la inspección exterior mientras el capitán preparaba la cabina. No notó nada anormal. Cuando regresó a la cabina, el capitán le dio la información para la salida y juntos terminaron la última parte de la preparación de la cabina y las listas de verificación. Todo se veía bien y pronto estuvieron listos para el remolque. A las 17:50 el vuelo 1282 de Alaska Airlines fue remolcado de su puerta y rodó hacia la salida. La lista de verificación antes del despegue y los informes asociados se completaron pronto y a las 17 horas, 6 minutos y 47 segundos, el capitán alineó la aeronave en la pista, estabilizó los motores al 40% y luego presionó los botones Take Off, Go Around, haciendo que la aeronave comenzara a acelerar por la pista. La rotación fue normal. Tras el despegue se retrajo el tren de aterrizaje y la aeronave giró a la izquierda hacia el sureste, mientras también ascendían a su altitud inicial autorizada de 7.000 pies. Pronto fueron transferidos a la frecuencia de salida de Portland, donde se les autorizó continuar su ascenso hasta 15.000 pies mientras seguían en su ruta autorizada. Ahora, en un Boeing 737, nosotros los pilotos hacemos varias revisiones diferentes de la presurización de la cabina mientras ascendemos. Es uno de los sistemas de soporte vital más importantes a bordo. Una detección temprana de un problema en este sistema puede ayudarnos a evitar muchos problemas después. Estas revisiones se toman muy en serio. La primera de esas revisiones se realiza como parte de la lista de verificación después del despegue, que normalmente se lleva a cabo por encima de 3.000 pies justo después del despegue. En mi aerolínea, este es el momento en que liberamos a la tripulación para iniciar su servicio, pero no sé si Alaska Airlines hace lo mismo. De todos modos, la siguiente revisión de presurización se realiza cuando la aeronave pasa los 10.000 pies y luego se repite por cada 10.000 pies que ascendemos. En este caso, no hubo indicios de que la tripulación encontrara algún problema de presurización durante estas dos revisiones iniciales. La cabina estaba ascendiendo normalmente a una velocidad de alrededor de 800 a 1.000 pies por minuto. Como la aeronave ascendía más rápido, la presión diferencial empezó a acumularse en la cabina, como tantas veces antes. Pero esta vez, algo muy malo estaba ocurriendo ahora en la parte trasera de la cabina de la aeronave. Como ya todos saben, los 4 pernos que se suponía debían asegurar el tapón de la puerta de salida media izquierda no estaban ahí, lo que significaba que lo único que realmente mantenía ese tapón en su lugar era su propio peso. Mientras la puerta estuviera realmente asentada en sus guías, eso significaba que los 12 topes estaban alineados con las almohadillas de tope en el marco de la puerta, haciendo imposible que la puerta se moviera hacia afuera. Pero durante este vuelo, y posiblemente en varios de los vuelos anteriores, el tapón había comenzado a moverse ligeramente hacia arriba. No sabemos exactamente por qué sucedió eso. Pudo deberse a vibraciones naturales del avión, turbulencia o al efecto de los resortes de asistencia mencionados. Pero en cualquier caso, con cada movimiento, el tapón ahora hacía que los accesorios de tope y las almohadillas comenzaran a desalinearse cada vez más entre sí. Se le indicó pronto al vuelo que contactara al controlador del centro de Seattle.
Al hacerlo, la primera oficial recibió la instrucción de ascender hasta el nivel de vuelo 230 o 23.000 pies. Esto también fue repetido y según las grabaciones del controlador aéreo, se puede escuchar claramente que no hay estrés en la voz de la primera oficial en esta etapa. Todo era completamente normal, pero eso estaba a punto de cambiar. Tras superar los 10.000 pies, el capitán permitió que la aeronave acelerara a 271 nudos de ascenso económico mientras seguían descendiendo hacia Ontario. La aeronave habría estado ascendiendo a aproximadamente 2.500 pies por minuto en esta etapa y la presión diferencial de la cabina había aumentado a 5.7 libras por pulgada cuadrada o libras por pulgada cuadrada. Como referencia, la presión diferencial normal en crucero alto es de 8.35 libras por pulgada cuadrada. La presión diferencial era cerca del 68% de la que habría en crucero. Pero ahora, a las 17, 12 y 33 segundos, el tapón de la puerta finalmente había alcanzado una posición sin retorno. Con un estruendo ensordecedor, los últimos milímetros de las almohadillas de tope se deformaron contra los herrajes y luego cedieron por completo. Como ya no había nada que la mantuviera en su lugar, la puerta se movió violentamente hacia afuera y luego hacia abajo en la corriente de aire, causando una fuerza lo suficientemente fuerte como para arrancarla. Se desprendió completamente de los herrajes de la bisagra inferior y salió volando lejos de la aeronave. Por pura suerte, la puerta que se desprendió no golpeó el estabilizador trasero al salir, lo que podría haber causado mucho más daño. En su lugar empezó a girar y cayó al campo. Lo mismo pasó con otras cosas. Al desprenderse el tapón y abrir un agujero del tamaño de una salida de emergencia en el fuselaje, los paneles de pared y el aislamiento también salieron hacia afuera. Inmediatamente, el exceso de presión que se había acumulado dentro de la aeronave ahora se precipitó hacia esa abertura para intentar igualarse con la presión más baja del exterior. El viento que esto provocó fue lo suficientemente fuerte como para arrancarle la camisa por completo a un niño, así como también empujar teléfonos móviles fuera de las manos de las personas y arrojar cualquier cosa que no estuviera asegurada cerca de la abertura hacia el agujero. El viento con fuerza de huracán arrancó el acolchado de varios asientos y forzó el respaldo del asiento 26 Alfa, que estaba junto al agujero, a girar hacia adelante y hacia afuera en dirección a la abertura casi 20 grados. Pero no solo en las inmediaciones del agujero estaban ocurriendo cosas ahora. La fuerza de despresurización fue lo suficientemente fuerte como para también doblar las paredes laterales en todo el avión. Y de nuevo, por algún tipo de milagro, los dos asientos junto al pasillo estaban desocupados. De no haber sido así, o si alguien caminaba cerca del tapón cuando ocurrió, la historia pudo terminar muy diferente. En la cabina de mando, los efectos de la descompresión explosiva fueron inmediatos y aterradores. La aeronave ascendía por 14.830 pies cuando el tapón desapareció. Y la primera indicación de esto fue que la puerta cerrada de la cabina de mando de repente se abrió de golpe cuando el aire en la cabina comenzó a salir rápidamente hacia el fuselaje. Que el seguro de la puerta se desactivara y abriera ante una despresurización rápida era una característica de diseño. Pero Boeing se olvidó de informarnos a los pilotos. Ahora tiene perfecto sentido, ya que definitivamente no quieres que una gran fuerza de presión diferencial actúe sobre las paredes interiores de la aeronave. Pero de nuevo hubiera sido bueno saberlo. En cualquier caso, la puerta se abrió de golpe con tanta fuerza que en realidad se atascó y deformó la puerta del baño delantero cuando lo hizo. Mientras el aire salía a toda velocidad, también lanzó la cabeza del capitán hacia arriba y contra su visor frontal y casi le arrancó los audífonos de la cabeza. De hecho, los audífonos del primer oficial fueron arrancados. Y mientras esto sucedía, la alarma de altitud de cabina comenzó a sonar, anunciando que la altitud de la cabina ahora estaba por encima de 10.000 pies, y por lo tanto ya no era segura. Pueden imaginarse el tipo de impacto que esto habría causado, y ni siquiera he mencionado que todo lo que pudiera salir volando en la cabina probablemente también lo hizo, incluyendo polvo, suciedad y objetos sueltos que se habrían levantado del piso y posiblemente entrado directamente en los ojos de los pilotos. Sus oídos habrían hecho un pop de inmediato, ya que la altitud de la cabina subió de aproximadamente 3.000 pies a 15.000 pies en cuestión de segundos. Y todo esto habría sido sumamente desorientador para cualquiera que no estuviera entrenado para algo así. Pero estos dos pilotos habían sido entrenados y habían pasado por años de entrenamiento recurrente que habría incluido despresurizaciones rápidas y descensos de emergencia, al menos cada 3 años aproximadamente. Como parte de ese entrenamiento, se les enseñó que lo primero que deben hacer al escuchar la alarma de altitud de cabina es ponerse las máscaras de oxígeno.
Hacemos eso antes de hacer cualquier otra cosa. Esto se debe a que, a la altitud de crucero, solo hay unos segundos de conciencia útil antes de perder el control mental por la presión extremadamente baja. Ahora, a la altitud en la que estaban, sí tenían un poco más de tiempo que eso, pero ponerse la máscara seguía siendo lo primero que hicieron. Por eso, la aeronave subió 1500 pies más antes de que el capitán la detuviera. Ahora sé que algunas personas han reaccionado a esto, pero de nuevo, para mí tiene perfecto sentido. Cuando ocurrió la despresurización, el piloto automático seguía activo y probablemente en ascenso suave. Los pilotos tardaron poco más de un minuto en orientarse, ponerse las máscaras, encontrar los audífonos y establecer la comunicación con la tripulación. Durante ese tiempo, la aeronave siguió ascendiendo como si nada pasara. Después de que se pusieron las máscaras y pudieron hablar entre ellos, lo siguiente que había que hacer era que el capitán retomara el control, que en este caso ya lo tenía, y detuviera el ascenso. El capitán habría solicitado la despresurización rápida. La primera oficial repasaría y verificaría elementos de la lista de verificación que tiene memorizados. Incluyen máscaras de oxígeno al 100%, comunicación de la tripulación establecida, modo de presurización seleccionado en manual y que la válvula de salida esté cerrada. Esos primeros elementos se realizan para salvaguardar la conciencia de los pilotos y establecer la comunicación entre ellos. Y luego para verificar si lo que causó la despresurización tuvo algo que ver con el propio sistema de presurización de la aeronave. Recuerda, en este punto ellos no tenían idea de qué lo había causado. Luego, ambos habrían verificado si esas acciones resolvieron el problema, revisando la altitud de cabina y la presión diferencial. Aquí, la altitud de cabina habría sido similar a la de la aeronave y la presión diferencial casi nula. Eso significa que esos elementos no funcionaron y la aeronave siguió despresurizada. Ahora, lo que normalmente sucedería en ese caso es que ambos pilotos estarían de acuerdo en que la cabina aún no está bajo control, lo que llevaría a un descenso de emergencia. Pero nota aquí que esta no es una decisión automática que se deba tomar. Un descenso de emergencia es una maniobra potencialmente peligrosa debido al tráfico que hay debajo de ellos y al hecho de que ahora estarían descendiendo sin una autorización. Es importante tomarse unos momentos para evaluar la situación, como probablemente hicieron estos dos pilotos. El descenso de emergencia también incluye procedimientos de memoria que se dividen en elementos para el primer oficial y para el capitán. El primer oficial irá al panel superior para verificar que las máscaras de oxígeno de pasajeros hayan caído, lo cual ocurre automáticamente si la altitud de cabina supera 14.000 pies. Ella habría encendido de nuevo la señal del cinturón, algo que también habría ocurrido automáticamente. Esto es solo para verificar que se haya hecho y luego continuar cambiando los interruptores de arranque de motor a continuo y encendiendo todas las luces externas para hacer que la aeronave sea lo más visible posible para el tráfico circundante, ya que ahora estará descendiendo sin la autorización. Luego ella se moverá hacia la consola central y marcará 7700 en el transpondedor, lo cual transmite un código de emergencia a todas las unidades de controladores aéreos alrededor. Y luego hará la primera llamada de Mayday al controlador, explicando el problema, diciéndole al controlador que descenderán a 10.000 pies o a la altitud mínima de seguridad, lo que sea más alto, y también solicitará la presión atmosférica al nivel del mar ajustada local si es necesario. Mientras la primera oficial realiza sus procedimientos, el capitán anunciaría el descenso de emergencia a los sobrecargos por altavoces. Esto haría que todos los sobrecargos que aún están de pie y moviéndose se sentaran de inmediato donde quiera que estén en la cabina. Y luego se pongan una mascarilla de oxígeno si aún no lo han hecho. Luego configuraría 10.000 pies o la altitud mínima de seguridad, la que sea más alta, en el MCP, seleccionaría cambio de nivel y luego consideraría girar a la derecha o a la izquierda para evitar descender hacia el tráfico que está abajo en la misma aerovía y también posiblemente aumentar la velocidad al máximo, pero solo aumentaría la velocidad si está seguro de que la integridad estructural de la aeronave no está en duda. Si no está seguro de eso, debe mantener la velocidad en la que están actualmente, que es exactamente lo que también hizo en este caso. Luego, baje la mano, ayude a que las palancas vuelvan a ralentí y levántela del freno aerodinámico. Y una vez que haya hecho eso, puede volver a subir la mano al MCP y ajustar cualquiera de los valores. Hacer las cosas de esta manera hará que la aeronave comience un descenso inmediato y rápido hasta una altitud con aire respirable. Y este procedimiento es algo que realmente practicamos mucho en el simulador para asegurarnos de que se quede grabado en la memoria en caso de que alguna vez suceda en la vida real, simplemente por la naturaleza dramática de esta falla.
Ahora, en este caso, todavía no estamos completamente seguros de exactamente qué pasos del procedimiento de despresurización rápida y del procedimiento de descenso de emergencia se completaron realmente, ya que ya estaban a una altitud relativamente baja cuando sucedió. Sabemos que la velocidad vertical no aumentó a valores muy altos como se esperaría en un descenso de emergencia completo y la velocidad tampoco se incrementó. Y también sabemos que se usaron las máscaras de oxígeno porque se puede escuchar claramente en la llamada de emergencia al controlador aéreo que hizo el primer oficial. Air Alaska 1282, declarando emergencia descendiendo a 10.000, despresurizado. Y aquí viene otra cosa que realmente quiero tratar de explicar aquí. Comunicarse con una mascarilla de oxígeno puesta es realmente difícil. No solo tenían que lidiar con el ruido increíble de la cabina, que también se puede escuchar claramente en las grabaciones del controlador aéreo. También tenían estas funciones de dilución a demanda en su mascarilla, lo que significa que cada vez que inhalaban, una válvula se abría y empujaba oxígeno hacia sus mascarillas justo al lado del micrófono. Esto, a su vez, significa que tendrían que intentar comunicarse entre cada respiración, porque cada vez que inhalaban básicamente sonaban como Darth Vader corriendo un maratón. Cuando la aeronave desciende de forma controlada, el piloto de monitoreo debe leer listas de verificación de emergencia. Y eso también es bastante difícil de hacer con estas máscaras puestas por exactamente la misma razón. Así que el hecho de que la comunicación entre la tripulación y el controlador aéreo fuera un poco menos que perfecta, en este caso, también tiene mucho sentido. Mientras los pilotos intentaban reducir la altitud de cabina a menos de 10.000 pies, la situación en la parte trasera era caótica. Todas las mascarillas habían caído según el diseño. El pasajero se las pone y jala la manguera hacia abajo para que funcionen. Cuando cualquiera de las 4 mangueras por unidad es jalada hacia abajo, esto activa el generador de oxígeno interno, que combina químicos para empezar a producir oxígeno durante un periodo de aproximadamente 13 minutos. Esto está calculado para dar tiempo suficiente a los pilotos para bajar el avión desde su altitud máxima, usando el procedimiento descrito. Las mascarillas de los pasajeros mezclarán oxígeno del generador con aire del exterior, y por eso no se usan en caso de humo en la cabina. Realmente no ayudarían, al contrario, solo alimentarían con más oxígeno el fuego que está causando ese humo. Y cuando hablamos de humo, estos generadores producen mucho calor cuando la reacción química está activa. Así que no es raro que también aparezca un olor a quemado en situaciones como esta, lo cual, por supuesto, es bastante aterrador, pero completamente normal. Pero en este caso, la gente parece haberse mantenido sorprendentemente tranquila dadas las circunstancias. Videos tomados con celulares durante el evento muestran a personas sentadas tranquilamente, sujetas a sus asientos, mientras miran a través del agujero en su avión las luces brillantes que pasan debajo de ellos. Ahora, no sabemos cuánta comunicación hubo entre la cabina de mando y la tripulación de cabina, pero con el nivel de ruido en la cabina, podemos asumir que no fue mucha. Un sobrecargo logró aflojar la puerta de la cabina de mando, atascada con la del baño, y la cerró para que el piloto tuviera menos ruido y pudiera concentrarse. La aeronave descendió inicialmente hasta 9.000 pies, donde finalmente se detuvo la alarma de altitud de cabina. Tras completar las listas de verificación de emergencia, la tripulación se preparó para regresar de inmediato a Portland. Durante el descenso, la aeronave giró a la izquierda, acercándose a la línea de descenso extendida de la pista 28 izquierda, la misma desde donde habían despegado. El controlador aéreo, quien por la comunicación se puede escuchar que estaba un poco escéptico sobre la capacidad de la aeronave para descender lo suficientemente rápido desde esa posición, pronto les autorizó la aproximación sistema de aterrizaje por instrumentos, la cual la tripulación finalmente también aceptó. Ahora bien, aquí también vale la pena señalar que en una situación como esta, los pilotos tienen que sopesar el riesgo potencial de permanecer más tiempo en el aire y descender más lento contra la incomodidad que los pasajeros ahora tendrán que soportar durante otro descenso rápido y sin presurización. El capitán, quien en este caso no sabía cuán grave era realmente el daño en su aeronave, decidió bajarla rápidamente a tierra. Esto habría significado configurar la aeronave casi de inmediato y luego descender con una tasa de descenso bastante alta para estabilizar la aeronave en la aproximación final. La aproximación se realizó sin más contratiempos, aunque debió haber sido una experiencia terrible para los pasajeros en la parte trasera. Recuerden, no solo habría sido increíblemente ruidoso, también habría hecho bastante frío, ya que esto ocurrió en
En una tarde de finales de enero, con una temperatura de unos 10 grados Celsius en tierra, además de eso, un descenso normal presurizado sería de unos 500 pies por minuto, mientras que este descenso fue mucho más rápido, lo que se habría sentido en los oídos y senos paranasales de todos. Pero de todos modos, a las 17, 26 y 46 segundos, la aeronave aterrizó de manera segura en la pista 28 izquierda en Portland, y luego rodó hasta la plataforma. La tripulación olvidó sacar el interruptor de la grabadora de voz de cabina y como la aeronave siguió energizada tras el evento, las 2 horas de grabación del grabador de voz continuaron en bucle, sobreescribiendo pronto los registros de este vuelo. Pero de las 177 personas a bordo, solo 7 pasajeros y un sobrecargo recibieron heridas leves y el resto salió completamente ileso. Esto debe verse como un gran resultado dadas las circunstancias. Ahora, debido a la naturaleza dramática de este evento y al hecho de que ocurrió en un Boeing 737 MAX, el accidente recibió atención mundial instantánea. Este video está basado en los diferentes informes de la FAA, el informe preliminar, así como algunos artículos, los cuales obviamente enlazaré abajo. Pero probablemente aprenderemos aún más detalles cuando salga el informe final. Pero sentí que era importante compartir este video ahora de todos modos, para darte una mejor idea de lo que sabemos hasta ahora. Y quiero reiterar que esto no tuvo nada que ver con el diseño del Boeing 737 MAX en sí, en cambio parece ser un problema de calidad interno de Boeing y Spirit. Como medida de precaución, Alaska Airlines dejó en tierra su flota de aviones 737 MAX 9 de inmediato para inspeccionar los tapones de la puerta de salida media en todas sus aeronaves. Estas inspecciones comenzaron la mañana del sábado 6 de enero de 2024 y la FAA emitió una directiva de aeronavegabilidad de emergencia ese mismo día, exigiendo que todos los operadores de aviones 737 MAX 9 realizaran inspecciones específicas antes de que cualquier avión pudiera volver a entrar en servicio. La FAA ahora también está investigando más a fondo los programas de gestión de calidad y gestión de seguridad tanto dentro de Boeing como de Spirit y, como medida inicial de precaución, ha limitado la capacidad de producción de nuevos 737 MAX de Boeing hasta que se resuelvan los problemas de calidad. Ahora, si quieres aprender más sobre eso, así como mantenerte al día con los eventos actuales, te recomiendo que te suscribas a mi canal Hermano Mentor Now y que revises mi aplicación Mentor Pilot, así como mi sitio web mentorpilot.com. Puedes apoyar el trabajo que hacemos aquí enviando un súper gracias usando el botón de $, aquí abajo, comprando tal vez algo de mercancía o incluso uniéndote a mi increíble equipo de Patreon e interactuando conmigo directamente en una próxima reunión por Zoom. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Adiós.